Vamos a grabar, usar esto. Y necesito esta cosa. Bien, estamos en la hora, así que comenzamos con entrando propiamente en materia. Déjenme revisar algo, creo que no, esto no funciona. No importa. Ya está publicada la tarea 0, que básicamente es para soltar los dedos en el área correspondiente del aula. De ahí reviso si que está realmente, porque puede ser que se me haya pasado publicarla, pero ahí debería estar. Bien, primeras cosas de las que vamos a hablar va a ser definir un poco el rayado de la cancha, algunas definiciones básicas de qué clase de cosas estamos hablando. Vamos a definir alfabetos, vamos a definir palabras, vamos a definir lenguajes. Vamos a hablar de lenguajes. Un lenguaje está compuesto de palabras. Y una palabra, a su vez, está compuesta de símbolos. La idea es plantear una base para una teoría matemática que nos permita analizar esta clase de cosas. Y por lo tanto, si queremos ser rigurosos, vamos a tener que partir definiendo de qué diablos estamos hablando, qué es lo que significan las palabras que vamos a usar. Cuidado, las palabras como las vamos a usar acá nosotros no coinciden necesariamente 100% con el uso cotidiano diario de los términos. Como definición de partida, un alfabeto es un conjunto finito, eso es importante, de símbolos atómicos. Atómicos significa que esos símbolos, para efectos de nuestra discusión, no se pueden descomponer. Aquí aparece inmediatamente una diferencia con lo que nosotros nos comentaron que era el alfabeto en castellano, por ejemplo, en el colegio. ¿Sí? En el colegio nos enseñaron que el alfabeto del castellano eran las letras A, B, C, qué sé yo. Y entre las letras se distingue particular castellano, castellano es medio especial en ese sentido. Hay una letra que es la CH, que en realidad son dos letras, digamos, son la C y una H. También en el castellano existen las cosas tales como las letras como la A con acento y la A sin acento, que ambas las consideramos la A, pero combinada con un acento, digámoslo así, o la U con puntitos que se usa por ejemplo, en la palabra pingüino. Para nosotros, acá, si estuviéramos discutiendo el castellano, nuestro alfabeto serían las letras, la A mayúscula, la A minúscula, la A mayúscula con acento, la A minúscula con acento, etcétera, cada una distinta. Y no podemos decir, oiga, esta es una A con un acento, no. Es una letra A acentuada, es una sola cosa, no se descompone. A eso se refiere que los símbolos son atómicos. Eso no quiere decir que en ciertos casos no podamos decir, sabe que más yo voy a considerar como símbolos de estas cosas que están compuestas de varias partes, digamos, pero para efectos de lo que es el alfabeto, de lo que estamos haciendo con él, digamos, consideramos que esas cosas no se dividen en piezas. En general, vamos a usar letras griegas mayúsculas para designar alfabetos. O sea, alfabeto típicamente se llama sigma, o se llama gamma, o de repente se llama delta, ese tipo de cosas, con mayúsculas, ¿sí? Ya. Como decía, que los símbolos sean atómicos significa que los vamos a considerar como un todo, sin partes. Para nosotros una letra como la A con acento
es eso, no una A con un acento, sino que una sola cosa. Y la otra cosa que en realidad, si ustedes se fijan, cuando ustedes leen un texto en castellano, el texto en castellano no está formado solamente por letras. El texto en castellano también tiene una serie de otros signos adicionales, como espacios en blanco, comas, signos de exclamación y otras cosas así, que son parte de los símbolos que son necesarios para escribir texto en castellano. Y cuando hablamos de castellano como un lenguaje, en el fondo, por ejemplo, vamos a considerar como alfabeto cosas que incluyen símbolos como esos. Así que nosotros estamos discutiendo, no sé, por ejemplo, ustedes saben programar en C, ¿cierto? Cuando discutamos el lenguaje C, el alfabeto que se escriben programas en C incluye toda clase de símbolos para detalles, véase el, ¿cómo se llama? El estándar de C correspondiente, donde aparecen espacios, aparecen paréntesis, letras y una serie de signos como asterisco y signo más. Una palabra. Una palabra es una secuencia finita de símbolos tomados de algún alfabeto sigma. O sea, una palabra sobre sigma es una secuencia finita de símbolos. Nada más que eso. Vamos a usar letras griegas minúsculas en general para designar palabras. O sea, las vamos a llamar alfa, beta, gamma, epsilon, etc. ¿Sí? Hay una palabra especial que en realidad es independiente del alfabeto del que estamos hablando, que es la palabra vacía, la palabra sin símbolos, de largo cero, que la vamos a llamar epsilon. Muchos autores hace tiempo, digamos, cuando yo empecé a meterme en esta clase de temas, era común llamarle lambda minúscula a la palabra vacía. Eso ha ido cayendo en desuso, digamos, pero todavía hay algunos autores y algunos paquetes de software que trabajan con lenguajes que usan lambda para referirse a la palabra vacías. Tengan un poco cuidado con eso. Nótese que como es una secuencia, la secuencia puede contener repeticiones, o sea, si es que nuestros alfabetos son las letras latinas tradicionales minúsculas, digamos, una palabra podría ser hola, H-O-L-A, ¿sí? Pero también sería una palabra A-A-A, tres A seguidas, ¿sí? Y obviamente el orden es relevante. Si yo escribo hola o escribo alo, son palabras diferentes, porque no tienen los mismos símbolos en las mismas posiciones. En inglés a las palabras suelen llamarle string, y de repente vamos a usar esa palabra también nosotros para referirnos a esto. Ojo que cuando estamos hablando de palabras, estamos hablando de simplemente una secuencia de símbolos, ¿sí? O sea, una mazamorra de letras que no tienen ningún sentido en castellano, y también le llamaríamos palabras sobre el alfabeto del castellano. Lenguajes. Un lenguaje sobre el alfabeto sigma es simplemente un conjunto de palabras sobre sigma. Nótese que esta es una definición extremadamente amplia, ¿sí? También los lenguajes pueden ser perfectamente lenguajes finitos
o pueden ser infinitos. El conjunto vacío es un conjunto y por lo tanto es un lenguaje, en particular un lenguaje sobre cualquier alfabeto que ustedes pongan, digamos, porque realmente ahí el alfabeto no tiene ninguna incidencia. También está el lenguaje que está formado únicamente por la palabra vacía épsilon, este de acá. ¿Sí? Estas dos cosas, el lenguaje vacío y el lenguaje que solamente contiene la palabra vacía, son dos cosas muy diferentes. Uno es un lenguaje con 0 palabras, el otro lenguaje que contiene únicamente una palabra, que es la palabra de largo cero. ¿Sí? En este sentido, si nosotros son lenguajes, por ejemplo, el castellano. Claro que el castellano, como nosotros lo estamos considerando acá, es bien diferente de lo que de alguna manera nos describían como el castellano en el colegio. Si ustedes se fijan, el castellano, en realidad, ¿qué es lo que es el castellano? Es todos los textos que están correctamente escritos en castellano. Si es que le creen a la Real Academia Española de la Lengua, digamos, ellos dicen qué es lo que es correcto y qué es lo que está mal dicho. Y en ese sentido, una palabra del castellano es el Quijote de la Mancha, completo. ¿Sí? Bueno, en realidad ni tanto porque el castellano del texto del Quijote de la Mancha original es un tanto diferente del castellano que se usa hoy día. ¿Sí? Nótese que con eso estamos incluyendo no solamente cosas tales como cuál es la ortografía del castellano, qué palabras están bien o mal escritas, qué palabras están o no están aceptadas, digamos, por el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, si suponemos que ese es nuestro estándar para aceptar que lo que es el castellano, ¿sí? Pero incluye también cosas tales como que la oración está construida correcta, las oraciones están construidas en forma gramaticalmente correcta, la puntuación se está usando adecuadamente y así sucesivamente. O sea, en realidad, en ese sentido, la idea de qué es lo que es el lenguaje castellano va bastante más allá de lo que de alguna manera en forma un poquitito más microscópica, digamos, nos mostraron en nuestras clases de gramática en el colegio, en básica, y de alguna manera el castellano es todo lo que se puede escribir válidamente en castellano, lo cual, si ustedes lo piensan un poco, es una cantidad infinita de textos de toda clase de largos distintos, ¿sí? Eso. De esa misma manera, el lenguaje de programación C, o Python, o Java, o lo que ustedes quieran, también son lenguajes. Y el lenguaje de programación C sería todos los programas que son programas C válidos, que tiene también su propia colección de reglas, digamos, qué nombres podemos ponerle a las variables, el hecho de que tengamos que definir la variable antes de usarla. Toda esa clase de cosas forman parte de la definición de qué es lo que es un programa válido en C. ¿Sí? O sea, nuestra definición de qué es lo que es un lenguaje es una cosa bastante amplia que en particular incluye, perdón, que en particular incluye lo que nosotros normalmente llamaríamos precisamente un lenguaje. Vamos. Bien, que volvamos un poco atrás ahora, operaciones entre palabras.
La operación más simple que podemos hacer con una palabra es preguntar cuál es su largo. El largo de la palabra alfa no es más que el número de símbolos que contiene, el largo de la secuencia. El largo lo vamos a anotar como barra vertical a barra vertical, o sea, una especie de valor absoluto si ustedes quieren, o valor de, ¿sí? Algunos anotan el eje de alfa para el largo de la palabra alfa. Nuevamente insisto, esta es un área relativamente nueva de las matemáticas. Esto data más o menos de mediados del siglo pasado, por ahí, que se empezó a formalizar bien toda esta cosa. Bueno, en realidad algo antes, digamos, pero por ahí. Y por lo tanto, la notación en algunos casos todavía no hay un consenso universal. Bueno, en otras áreas de las matemáticas tampoco, así que filo. Concatenación. Concatenar las palabras alfa A1, A2 hasta A sub M y beta B1, B2, Bn resulta en la palabra A1, A2 hasta A sub M, B1, B2 hasta B sub N. O sea, básicamente es juntar las secuencias una después de la otra. Esa operación la vamos a anotar alfa.beta o simplemente alfa beta para abreviar. Vamos a usar con cierta regularidad potencias de palabras. La palabra alfa a la enésima potencia, donde n es un número natural más 0. Alfa a la 0 lo definimos como epsilon, sea cual sea alfa. Y alfa a la n lo definimos como alfa a la n menos 1 concatenado con alfa, cuando n es mayor o igual que 1. Definición recursiva, porque van a haber varias todavía de ese tipo de cosas en este semestre. En castellano, ¿qué es lo que significa esto? Alfa a la 3 es alfa escrito 3 veces seguido, nada más que eso. Algunas propiedades simples de esta clase de cosas son las siguientes. El largo de la palabra vacía es 0, por definición de la palabra vacía, bien. El largo de la concatenación de las palabras alfa y beta es el largo de alfa más el largo de beta, igual también es bastante obvio. Resulta también que alfa concatenado con epsilon, o sea, alfa y a continuación escriba nada, es simplemente alfa, ¿cierto? Y decir, escriba alfa y a continuación escriba epsilon, nada, y a continuación escriba alfa, el resultado también va a ser simplemente alfa, que es esta propiedad de acá. Nótese que en general alfa.beta es distinto de beta.alfa. Hay casos particulares en los que esas dos cosas son iguales, pero en general son diferentes. Bien, operaciones entre lenguajes ahora. De partida, los lenguajes son conjuntos y por lo tanto tiene pleno sentido combinar lenguajes utilizando las operaciones que nosotros conocemos entre conjuntos, o sea, por ejemplo, unión de dos lenguajes, intersección de dos lenguajes, la diferencia simétrica entre dos lenguajes y toda esa clase de cosas. Por razones más bien históricas, podríamos decir,
suele anotarse L1 barra L2 para la unión entre L1 y L2. En el fondo, si ustedes recuerdan qué es lo que significa la unión de dos conjuntos, el unir dos conjuntos es tomar un elemento de uno o tomar el elemento del otro. Y en este sentido, Profe, sí, dígame. no entendí. ¿Cuál es la diferencia entre concatenar y unir los conjuntos? Porque, No hemos definido cómo se concatenan conjuntos, lenguajes. La concatenación tiene sentido para secuencias. O sea, si tú tomas la palabra, no sé, hola y la palabra mundo, y las concatenas, tienes una nueva palabra que es hola mundo, todo pegado, ¿cierto? sí. Si tú tomas Ay, un par de conjuntos, digamos, ¿qué es lo que significa concatenar los conjuntos? La concatenación supone que hay un orden entre los elementos. En un conjunto no hay elemento, no hay orden. El conjunto simplemente eh, te dice este elemento pertenece o no pertenece. No sé si me entiendo la idea. A ver. Oh, y en particular, un conjunto no puede tener cosas repetidas, digamos. Eh, Hay un cierto parecido en el sentido de que si tú unes dos conjuntos estás juntando los elementos, ¿sí? Pero al juntarlos en el fondo se pierden el orden, digamos, y, o sea, nunca tuvieron orden en realidad. Y, y se pierde el hecho de que podrían haber eh, elementos repetidos, ¿sí? O sea, si yo uno el elemento 1, 2, 3, 4 con el conjunto 1, 2, 3, 4 con el conjunto 1, 3, 5, obtengo 1, 2, 3, 4, 5. El hecho que hayan unos que vienen de los dos lados y hayan tres que vienen de los dos lados, no importa, simplemente está el 3, está el 1, está el 5. Eso es todo lo que importa en los conjuntos. ¿Sí? Si concateno 1, 2, 3, 4 con 1, 2, 3, 5, como palabras, digámoslo así, obtengo una cosa que es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5, perdón. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. ¿Me sigue la idea o no? Queda tan confundido que quedó mudo. ¿Se entendió o no se entendió, por favor? sí, ya entendí la unión de los conjuntos. Ya. ¿Estamos claros entonces? O sea, estamos hablando, olvidémonos de las palabras individuales y hablemos de conjuntos. O sea, estamos uniendo conjuntos, la unión de conjuntos, lo que ustedes conocen como unión de conjuntos. Cuando se habla de lenguaje, típicamente esa operación, en vez de usar la notación tradicional de la unión, la U media rara, esa que se usa para unión de conjuntos, eh, eso se suele anotar como L1 barra L2, con el barra en la misma idea que tiene, por ejemplo, el C de O, este o aquel. O sea, en el fondo significa tome una palabra de L1 o tome una palabra de L2. El resultado va a estar en la unión. Que eso es lo que significa unión de lenguaje, perdón, de conjunto. Otra operación que ya es una operación propiamente de lenguajes, no solamente una operación tomada de las operaciones entre conjuntos, es la operación de concatenar dos lenguajes. L1 concatenado con L2, que vamos a anotar L1.L2, es el lenguaje de las palabras alfa.beta, tal que alfa pertenece a L1
y beta pertenece a L2. O sea, las palabras en L1.L2 son palabras que están formadas por una palabra de L1 concatenada con una palabra de L2. ¿Sí? Acá, claramente, obviamente estamos hablando de conjunto y si por alguna de esas, ¿cómo se llama? Por alguna de esas peripecias de la vida resulta que es repetido, bueno, el repetido aparece una sola vez, digamos, no, eso no importa. ¿Sí? Potencias de lenguajes, y aquí estamos recurriendo un poco a la misma idea anterior. El lenguaje L a la N, cuando N es 0, es simplemente el lenguaje que está conformado únicamente por la palabra vacía, independiente de que lo que sea L, incluso si L es el lenguaje vacío. Ojo, claro que es un caso medio extremo, digamos, y probablemente vamos a hacer bien poco uso de esa clase de lecera. ¿Sí? Y cuando n es mayor o igual a 1, definimos L a la n como L a la n menos 1 por concatenado con L. O sea, en particular, L a la 1 es simplemente L. ¿De acuerdo? Profe, Dígame. entonces concatenar es como lo mismo que la unión entre los dos conjuntos, ¿o estoy mal? No, no tiene absolutamente nada que ver. Son dos operaciones completamente diferentes. ¿Me puede explicar cómo es la diferencia en sí? La diferencia es diferente. ¿Cómo lo hago esto? A ver, tengo que esperarme un minutito. Creo que no tenemos paquete aquí. Eso por si las marcas. Este teclado me resulta medio incómodo.
Mm. Aquí tenemos un ejemplo. Déjenme. Compartir pantalla. Muy bien. Sí, la barra de Zoom tapa los títulos acá, lamentablemente mal. Los largos pueden ser 0, me preguntan acá, pero nosotros contabilizamos los símbolos desde el primero, o sea, primer símbolo, segundo símbolo y así sucesivamente. Tomemos dos lenguajes cualquiera sobre el alfabeto, bueno, en este caso, alfabeto de las letras minúsculas, digamos, por ejemplo, que son esos dos lenguajes de ahí, bastante arbitrarios, ¿sí? La unión de esos dos lenguajes contienen la A, están ambos, ¿sí? Contiene A porque está aquí, perdón, necesito prender esta cosa de nuevo. Está A porque está allí, está 3 A's porque está allí, está B porque está allí, está B a B porque está ahí. La concatenación entre los dos lenguajes contiene A seguido por A, o sea, A. Contiene A seguido por B, a B. Contiene A seguido por B a B, o sea, esta palabra de aquí. Contiene 2 A seguidas por una A, o sea, 3 A's. Contiene 2 A seguidas por una B. Y así sucesivamente todas las combinaciones posibles. ¿Se entiende? ¿Se ve la diferencia entre la unión y la concatenación entre los lenguajes? Sí, profe. Al menos por mi parte, lo entendí. Yo igual entendí, profe, gracias. Ya, Sí, profe. perfecto. Vamos a agregar esto a... Profe, Ajá, abajo, ¿por qué dice L2.L2? ¿No sería L1? por distractio se le llama eso. Es un error mío. Gracias por hacerlo notar. ¿Estamos claros entonces? ¿Se entiende qué es lo que es la concatenación entre dos lenguajes entonces? ¿Sí? Y como decía, si es que, o sea, la concatenación de L1 con L1, por ejemplo, va a contener todas las palabras que tienen dos AES, este concatenado con este, o tres AES, este concatenado con este, o este concatenado con este, o cuatro AES, este concatenado con este, o este concatenado con este, o también este concatenado consigo mismo, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Queda como introducción y ejercitativa para ustedes el calcular qué es lo que es L1 al cuadrado, L2 al cuadrado, o qué sé yo, ¿sí? Para que vean bien qué es lo que dentro de lo que estamos haciendo aquí. Me parece que con cubo no. Este son más tonto. Ya. Cierto. Ya volvamos a nuestra presentación acá. Profe, Sí, dígame.
Una consulta que en el tema de las potencias, el conjunto que incluye el elemento vacío, si es que, ¿qué pasaría si es que hubiera un conjunto vacío, o sea que no tuviera ningún elemento dentro? Por definición definitiva, vacío a la cero es el conjunto que contiene únicamente la palabra vacía. Y vacío a la 1 es, bueno, déjame ir de nuevo a mi ejemplo ejemplificante. Me está jugando chueco. Qué raro, ¿qué le pasó a esta cuestión? No estoy tan perdido aquí. Qué extraño. Ese más que no debería estar. Ah,
Así que uno creo que mal aquí. No entiendo que dentro de lo que está pasando aquí realmente. No sé, la 1. No sé qué diablo es lo que le pasa a esta cuestión, realmente que me pilló. En todo caso, no sé si ustedes ven esto de acá. Profe, ¿qué está intentando realizar? Estoy tratando de escribir una expresión. Poco se le gusta, no. Estoy tratando de escribir una pequeña cuestión en LaTeX acá, no me cree. No entiendo por qué. La idea en el fondo es, a ver, poco si no funciona. Bueno, déjenme aquí anotar. La idea es que vacío a la 0 es, por definición, el conjunto que contiene únicamente la palabra vacío, var epsilon, ¿sí? La nothing a la 1, o sea, el conjunto vacío elevado a la potencia 1 es el conjunto vacío elevado a la potencia 0 concatenado con el conjunto vacío. Si ustedes hacen referencia a la definición de concatenación, la concatenación dice toma una palabra del primer conjunto, en este caso el primer conjunto contiene únicamente la palabra epsilon, y tome una palabra cualquiera del segundo conjunto, que en este caso no contiene nada. Y concaténelas. Bueno, no hay nada que concatenar y por lo tanto el resultado es nada. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo acá. Lamentablemente no entiendo por qué dentro esta cosa no me quiere pescar. Bueno, se va a hacer materia de alguna entretención profe, más. Sígame. puede ver el chat. Vamos al chat. No tiene por qué ir entre por cientos. Su dibujo en Paint. Yo dibujando con Paint es un desastre, pero bueno, también es una opción. Esperamos de hacer algo de ese tipo. Con lo que sí tengo que apagar esta cosa porque no me deja hacer nada.
Como que ya, veamos acá entonces. Me permite mover esa cosa. O sea, la idea es en el fondo, a ver cómo se pinta con esta cosa. Dibujo, no, esto no me permite dibujar. Sí, yo soy pésimo con estas herramientas de dibujo. Alcanzo a ser pésimo. Conjunto vacío. Al acero. Al acero. Ustedes pueden ver mis habilidades de dibujo son como las carabinas. No, esto no va a funcionar simplemente. Soy muy malo dibujando yo a mano. A ver, lo que sí puedo hacer es tratar de dibujar encima de la presentación. Eso funciona un poquitito menos mal. Y para eso aquí tengo que... ¿Profe? Sí, dígame. Quizás no le faltó un package como AMSIM. Al Prueba mes sim agregando eso. puede ser eso, sí, tiene razón. Aunque no debería necesitarlo. Me estoy poniendo nervioso ya. Profe, y si seguimos viendo los contenidos y dejamos esto para el final. Sí, yo creo que eso es lo más sano. A ver, déjenme, necesito solo esta cosa porque si no, no me deja de hacer nada. Creo que soy algo muy raro ahí. Ya, bueno, en todo caso, volvamos a lo que estaba tratando de hacer yo. Bueno, en todo caso, se lo quedo debiendo, lo de agregar al apunte, digamos. Potencias tenemos eso. En realidad se me... Ya, pero vamos a ver un par de operaciones después. Y la otra operación propia del lenguaje que nosotros vamos a utilizar comúnmente es lo que se conoce como la estrella de Kleene. Para el lenguaje L, el asterisco es la unión para K mayor o igual a 0 de los L a la K. O sea, L a la 0 unido con L a la 1, unido con L a la 2, unido con bla, bla, bla. Si ustedes descomponen eso, se van a encontrar con que la estrella de Kleene contiene la palabra vacía, las palabras de L, sueltas cada una, todas las combinaciones que se pueden armar con palabras de L concatenadas con palabras de L, no necesariamente la misma, digamos. Todas las combinaciones que se pueden lograr juntando 3 palabras de L, 4 palabras de L, todo el número de palabras de L que ustedes estimen conveniente. ¿Sí?
como una operación que es común y es útil. Es la operación más, que es lo mismo que esto, pero partiendo con 1, o sea, 1 o más de L. Esto de aquí es 0 o más de L. Algunas propiedades más o menos simples son, obviamente, L o L es simplemente L. O sea, la unión entre un conjunto y el mismo conjunto es el mismo conjunto y se acabó. La unión de conjuntos, la alternancia, digamos, es conmutativa. O sea, ponerlos en este orden o en el orden contrario da lo mismo. Es asociativa. ¿Sí? Unir el conjunto vacío con otro conjunto es simplemente ese otro conjunto. Concatenar el conjunto, el lenguaje que contiene solamente la palabra vacía con un lenguaje cualquiera, por cualquiera de los dos lados, simplemente ese mismo lenguaje. Concatenar el lenguaje vacío con un lenguaje cualquiera, por cualquiera de los dos lados, es siempre el lenguaje vacío. La concatenación de lenguajes es asociativa también. Y la concatenación de lenguajes distribuye sobre la unión de lenguajes por ambos lados. Y también L más unido con el lenguaje que contiene únicamente la palabra vacía es L asterisco, sea cual sea L. Y también, en general, sí. No entendí lo que es L más o L asterisco. Sé que tiene que ver con la unión entre... Son uniones infinitas. O sea, en el fondo, si tú miras qué es lo que está diciendo eso, el asterisco significa tome ningún L, o tome un L, o tome, qué sé yo, 30 L's, cualquiera, el mismo, distintos, da lo mismo, y concaténelos. Y todas esas cosas están dentro del asterisco. O sea, el asterisco significa, en términos más coloquiales, digamos, tome 0 o más de L y concaténelos. ¿Ya? El más es la misma idea, pero diciendo tome 1 o más y concaténelos. Ya. ¿Se entiende un poco mejor? Sí, un poco. Bueno, parece que voy a tener que agregar un par de ejemplos de eso también. Aquí estamos. Nótese que con nuestra definición, vacío a la 0 es el lenguaje que contiene únicamente vacío, con lo que vacío asterisco es simplemente el lenguaje que contiene únicamente la palabra vacía, y vacío más es simplemente vacío. O sea, revisen las definiciones y van a ver que es el resultado. Bueno, ¿qué es lo que significan las operaciones así en castellano, Profe, digamos? Sí. ¿podría explicar eso de los vacíos que no me quedó claro? Vacío al cero, por nuestra definición, es el lenguaje que contiene únicamente la palabra epsilon, ¿cierto? ¿Sí? Y como vacío asterisco es vacío a la 0, unión vacío a la 1, unión vacío a la 2, bla, 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 bla. Y vacío a la 1, vacío a la 2, vacío a la 3, vacío a la lo que sea, siempre es simplemente vacío. En esa unión me queda únicamente este conjunto. En el
en esto de aquí, ¿correcto? Queda eso solamente. ¿De Ujú. acuerdo? Vacío más es vacío a la 1, unión vacío a la 2, unión vacío a la 3 y así sucesivamente. Y todo eso son vacíos y por lo tanto la unión de todas esas cabezas de pescado es simplemente vacío. Ah, ya, ok, perfecto. Gracias, profe. ¿Ya? Bueno, como decíamos, ¿cómo se interpreta esto? L1 o L2 es tomar una palabra de L1 o una palabra de L2, eso es lo que significa la unión de conjuntos. L1 concatenado con L2 ahí hay algo malo, corregirlo es tomar una palabra de L1 y concatenarla con una palabra de L2, ¿sí? No necesariamente que se dio las primeras palabras ni una cosa, sino que simplemente una palabra cualquiera. El a la n es tomar n palabras, posiblemente distintas, posiblemente todas iguales, y concatenarlas en orden. En particular, el a la n es bien diferente de alfa a la n, tal que alfa pertenece a L. O sea, en algunos casos va a ser igual, pero en general son diferentes. ¿Sí? El asterisco es tomar 0 o más palabras de L, lo que estábamos comentando recién, posiblemente distintas de L y concatenarlas en orden. En el caso de L a la N estamos diciendo, oiga, tome 3, por ejemplo, si n es 3. Con el asterisco estamos diciendo, tome el número que quiera. 3, 15, 200, ninguna. L más es tomar una o más palabras de L, posiblemente distintas, y concatenarlas en orden. Bien, para no tener que poner paréntesis por todos lados para indicar exactamente en qué orden van las operaciones, vamos a aprovechar el hecho de que la unión y la concatenación son asociativas y por lo tanto, si dice, por ejemplo, L1 barra L2 barra L3, en realidad da lo mismo como si calculamos primero L1 barra L2 y eso lo hacemos barra L3 o al revés. Por lo tanto, esos paréntesis podemos simplemente omitirlos. Y lo mismo con la concatenación. Para evitar tener que poner otra clase de paréntesis, vamos a usar básicamente la misma clase de convenciones que usamos en el álgebra. O sea, cuando nosotros escribimos una expresión como, qué sé yo, no sé, pues 2 por 3 más 5, se supone siempre que las multiplicaciones se hacen antes de las sumas. Y antes de las multiplicaciones se hacen las potencias, ¿correcto? Por lo tanto, acá, siguiendo más o menos la misma idea para ahorrarnos tonteras, digamos, vamos a poner primeramente potencias, vamos a considerar que primeramente se hacen las potencias y concatenaciones y estrellas y masas, después las concatenaciones y finalmente las uniones. Y con eso nos ahorramos una montonera de paréntesis que de otra manera hay que estarlos poniendo por todos lados. Ya, con esto sí estamos cerrando nuestra telechachara de hoy. Lo que hicimos fue definir qué es lo que es un lenguaje, un alfabeto, una palabra, un lenguaje. Llegamos a definir lenguajes. Vimos que nuestra definición de lenguaje es una definición bastante amplia que incluye los lenguajes que uno generalmente llama lenguajes, como es el castellano. Vimos algunas operaciones entre palabras y entre lenguajes y vimos algunas propiedades simples. Les recomiendo que le den un par de vueltas y se familiaricen con estas cosas porque vamos a estar jugando con estas operaciones bastante frecuentemente. ¿Sí? Con esto llegamos hasta acá hoy día.
A ver, ni sé, déjenme, yo no estoy muy familiarizado todavía con el nuevo esquema de horarios, así que si nos quedan un par de minutos aún. No sé si hay algún comentario todavía que hacer. Profe, a mí me gustaría saber si es que ahora, aprovechando el tiempo que queda, si es que podría demostrar lo de la estrella de Klein, lo de la unión, el L asterisco y el L más. Demostrar que, perdón. O sea, mostrar así como un ejemplo para entenderlo mejor. Es el tema. Que como había hecho mi compañero antes, no había quedado muy claro. Ya, vamos. Por ejemplo, si nuestro lenguaje L es este de aquí, por definición L a la 0 es esto. Si ustedes hagan el trabajo de hacer el cálculo correspondiente, van a llegar a la conclusión de que L a la 1 es simplemente L, como siempre, digamos, ¿sí? L cuadrado es tomar dos palabras de acá y concatenarlas. O sea, puedo tomar, por ejemplo, A con A, o no sé de dónde saqué el A suelto ahí. Está malo, eso solo. Qué diablo, esta cosa tonta que no me deja hacer nada.
Eh, va. L cuadrado entonces es tomar 2 veces la A, por ejemplo. Me da eso, tomar A con AB, me da eso, tomar AB con A, me da eso, tomar AB con AB, me da eso. ¿Sí? El asterisco es L a la 0, unión L a la 1, unión L a la 2, unión L a la 3 y así sucesivamente. O sea, L a la 0 me aporta el epsilon, L a la 1 me aporta estos dos de acá, L al cuadrado es esas cosas que vimos ahí, L cubo contiene, por ejemplo, A, esa de ahí, 2 A's y una B, eso de ahí, y una montonera de otras cosas más. ¿Se entiende mejor ahora de lo que estamos hablando? Sí, profe, lo que sí, entonces para el L más sería el mismo conjunto, solamente que sin el elemento Sin el epsilon en este vacío. caso particular, Claro. sí, Ok, perfecto. Gracias, exacto. profe. Ya, estamos en la hora, así que quedamos hasta acá por hoy día. No hemos hablado de ayudantías, todavía no he contactado a los ayudantes, ya que estamos en eso. Así que cuando se sepa algo, eso se anuncia también a través del aula, por lo demás, cualquier cosa. ¿Sí? Ya, pues como les digo, estamos en la hora, así que tenemos que irnos ya. Y nos vemos el día. Nosotros nos vemos el día lunes. Que pasen un buen fin de semana y cuídense mucho. Gracias, profe. Que esté bien. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe. Ya, Gracias. profe, cuídense. Profe, cuídese. Chao, Chao, profe. Profe. Chao, Chao, chao.